Tomé la decisión de dejar mi vida como persona trans porque recibí el Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué? Nena, tengo que contarle algo muy importante que me sucedió hace un par de meses. Nena, yo siempre he sido una persona muy creyente de que existe un Dios supremo, una energía poderosa, creadora de todo, el gran maestro creador, como ustedes lo quieran llamar. Fui bautizada en la religión católica cuando tenía más o menos 5 años, un poco tarde, no me bautizaron de bebé. Y mi mamá desde esa época asistí a diferentes iglesias, la católica, la cristiana, la romana, en fin. Mi mamá era como la canción de la pulga, que era muy cristiana, católica, apostólica, romana, que se comió un elefante porque era protestante, aunque mi mamá también asistió a iglesias protestantes. Y por ende, pues yo fui con ella a acompañarla, pues me enseñaban todo lo que en esas iglesias enseñaban sus doctrinas a los feligreses. Sin habernos definido por una religión en sí, mi madre asistía más a las iglesias protestantes y mi madre me inculcó mucho la búsqueda de ese Dios y el amor por él. También me inculcó esa búsqueda hacia lo divino, hacia la eternidad, pero sin ser una persona religiosa, fanática. En mi infancia recuerdo que al asistir a esas iglesias protestantes, jamás a un niño, o por lo menos pues a las iglesias a las que yo asistía, se le enseñaba acerca de que la homosexualidad fuera un pecado o algo por el estilo. Por lo tanto, fui creciendo y jamás pensé que ser una persona homosexual o una persona transexual fuera pecado porque nunca en mi infancia eso lo escuché, nunca fue nombrado en las iglesias. Entonces crecí sin ese concepto en mi vida. Ya en la adolescencia, cuando el pastor daba sus prédicas acerca de que el homosexualismo era un pecado y que pues la Biblia lo condenaba, que Dios lo condenaba. Por lo tanto, comencé a cuestionarme un poco mi orientación sexual, mi identidad, mis gustos. Sin embargo, no me sentí señalada por el pastor jamás porque pues en ese momento, en mi adolescencia, 14 años, 13 años, mi sexualidad no era una orientación abierta como lo es ahora. Sin embargo, ese no fue mi motivo para alejarme de la iglesia, de la religión, sino porque pues voy a ser más específica y más clara a qué iglesia iba yo. Yo iba a la Misión Carismática Internacional, que actualmente es la iglesia G12. Me alejé porque en un diciembre el pastor nos da unos sobres y en los sobres hay una tarjeta que decía mi regalo para Jesús. Ese regalo para Jesús traía unas cifras concretas desde 200,000 pesos hasta, no sé, creo que eran 10 millones de pesos. Y el pastor nos decía que no importaba si no teníamos ninguna de esas cifras o que si teníamos más, tampoco importaba, porque pues Dios se iba a poner feliz con el regalo, perdón, Jesús se iba a poner feliz con el regalo que desde nuestro corazón quisiéramos darle en Navidad a Jesús, lo cual pues es como un poco contradictorio a las enseñanzas que ellos dan, porque ellos dicen que no celebran esas fiestas, etcétera, 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 pero sí querían el regalo para Jesús, el regalo de Navidad. Y el caso es que yo llegué a la casa con ese sobre, se lo entregó a mi mamá, le dije, mire, mami, el pastor nos dio esta tarjeta para darle el regalo a Jesús. Mi mamá vio las cifras que estaban en esa tarjeta y dijo, usted por allá no me vuelve. Y ese fue el motivo por el cual yo jamás volví a esa iglesia, no porque me hubiera sentido discriminada, no porque hubiese sentido que estaba en pecado, nada de eso, sino precisamente por el tema económico. A partir de ese momento comienzo a cuestionar la existencia de Dios, la existencia de la religión, qué es lo que nos enseñan. Comencé también a cuestionarme mucho sobre pues todo lo que sucede en el mundo, el por qué Dios permite que sucedan todas estas cosas. Me alejé tanto de Dios que comencé a llamarlo, o sea, en una parte dentro de mí sentía que Dios sí existía, pero ya no quería llamarlo más Dios y comencé a llamarlo de otras maneras. Comencé a llamarlo vida, universo, energía, etcétera. Y digo, está bien, cada quien tiene su manera de llamar
a ese Dios siempre y cuando crea y confíe en que esa energía suprema, ese espíritu supremo, ese Dios, ese todo, siempre está con nosotros. Quise negar también su existencia por culpa de las iglesias y por culpa de la religión, que me condenaban, que me decían que yo estaba mal, que me decían que me iba a ir al infierno, que me decían que yo era una persona que estaba poseída por demonios y que además de eso querían aprovecharse económicamente de mí. Entonces esa era mi rabia hacia las iglesias, hacia las personas que predicaban en las iglesias, y creía que también esa rabia la sentía hacia Dios y por eso me había alejado tanto. En todos estos años que me alejé de las iglesias y me alejé de la religión y me alejé de Dios, empecé a consumir trago, empecé a consumir drogas, empecé a consumir sexo promiscuo y todos estos vicios, todas estas adicciones que hicieran que mi cuerpo generara dopamina de forma instantánea, pero aún así me sentía vacía, me sentía una persona que necesitaba de algo que de verdad me diera felicidad, que de verdad me diera paz, me diera tranquilidad. Seguía sintiendo que necesitaba encontrarme con ese ser supremo, con esa entidad, con esa energía, con ese Dios que lo ha creado todo. Y, y sentía eso, sentía que a pesar de que salía todos los fines de semana de fiesta a beber con amistades, con amigos, a destruir nuestro cuerpo con licor, drogas, etcétera, llegaba a la casa y era la misma tristeza, la misma depresión, la misma soledad, la misma ansiedad y nada cambiaba. En medio de todo esto que he vivido, que sé que no soy la única, que sé que la mayoría de la humanidad y de las personas que están viendo este video se sienten así, en medio de todo esto yo sentía que debía seguir buscando de Dios, pero ya no más en las iglesias, ya no más en religiones, ya no más en templos construidos por manos humanas. Y cuando buscas con un corazón humilde, encuentras, y eso que estás buscando también te encuentra. Y así me sucedió. Tuve que pasar por diferentes situaciones difíciles como las que ustedes pueden estar pasando en este momento, pero eso me hizo más fuerte, me dio la fortaleza espiritual para llegar a el día de hoy y poderles contar este testimonio.